Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrevista en el podcast Va de Redes, donde hoy tengo el placer de compartir este espacio con Marina Miller, como a ella le gusta autodenominarse, estratega digital con apellido de actriz porno, ¿verdad, Marina? Bienvenida por aquí. Muchas ¿Cómo- gracias, yo estoy encantadísima. Vamos a ver si ese nombre me hace justicia y hago que la gente le saco aquí el látigo para ponerlos firmes a todos. Di que sí, di que sí. Muchas gracias en primer lugar por dedicarme este ratito. Sé que estás metida en muchos jaleos, así que te agradezco mucho que estés aquí compartiendo un poco de valor por mi comunidad también. Y bueno, yo voy directa al grano. Yo no me ando con chiquitas, yo tengo por aquí preparada una investigación sobre ti, así que voy a empezar a disparar, ¿te parece? Me parece bien, yo siempre estoy lista. Vale, pues bueno, aquí viene esto del apellido de la actriz porno. Cuéntanos, ¿cómo empieza Marina y cómo de repente tiene un apellido de actriz porno en ese entorno digital? Pues realmente yo tengo un apellido muy común y hubo un momento en el que yo soy bastante flipada siempre, entonces hubo un momento en el que dije, yo quiero que la gente, el día que yo dé conferencias por el mundo, esa era mi visión, quiero que la gente se acuerde de mí. Yo así muy modesta, yo pensaba en conferencias por el mundo, ¿no? Y entonces yo siempre he creído mucho en la mentalidad americana de emprendimiento y aunque en otras cosas no estoy tan de acuerdo, pero en la parte de mentalidad de emprendimiento sí. Y dije, parece que nuestros padres al final nos definen en todos los sentidos, ¿no? Nos eligen el nombre, nos ceden sus apellidos y es como que tu identidad forma parte totalmente de la elección de tus padres, ¿no? O de su pasado también. Y entonces yo dije, vale, yo entiendo que mis padres eligen mi nombre, pero mi apellido lo elijo yo. Y dije, así que mi marca personal formaba parte, por un lado, de esa historia, de decir, yo quiero desvincularme de esto y yo decido quién quiero ser a partir de ahora. Y por otro lado, era esa parte de como creía mucho en la mentalidad de emprendimiento americana, pues me metí en la lista de apellidos americanos más comunes y vi cuál encajaba con mi nombre. Y después lo del apellido de actriz porno surgió de que había un amigo mío que siempre me hacía la coña y me decía, mira, como la actriz porno esta, ¿no? Cuando yo tenía el apellido, ¿no? Y entonces, que creo que esta chica ya no es actriz porno, pero bueno, hizo una entrevista muy famosa en España, en un programa muy famoso, y entonces, claro, la gente la conocía, de lo que es el público general. Entonces yo dije, ay, qué bueno, si, siempre he pensado que si alguien utiliza algo en tu contra, que aparentemente podría ser una debilidad, puede ser precisamente tu fortaleza. Ahora, por ejemplo, hay gente que siempre le han dicho que estaba muy gorda y ahora difunde contenido sobre gordofobia, ¿no? Pues todo este tipo de cosas. O sea, yo siempre he pensado que de una debilidad se puede sacar una gran fortaleza. Entonces, como mi amigo se metía conmigo por eso y después hubo un par de personas más que también me hicieron como el comentario así en tono burlesco, dije, ah, que la gente me recuerda por eso, pues lo voy a usar a mi favor. Entonces, si yo ya vi que la gente me recordaba por eso, pues dije, pues lo uso a mi favor y ahora lo voy a decir yo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final me ha funcionado y hace que la gente se acuerde de mí. La del nombre porno, te dicen, ¿no? Marina, la del nombre porno por ahí. Pues mira, La de aquí la, tenemos... la de la actriz porno. Incluso me acuerdo que en Murcia fui a una universidad a dar una charla y me acuerdo que una chica salió y después dice, esa, la de la actriz porno es esa. Qué bueno, qué bueno. Seguro que te han buscado en Google, ya te lo digo yo, seguro. Aquí tenemos una cosa en común con el tema del apellido, porque mi apellido tampoco es Marín. Pero fíjate, es cuando estaba leyendo sobre ti, estaba preparando esta entrevista, me hizo mucha gracia porque tú escapaste de un apellido común y buscaste algo más así divertido, ¿no? Algo que no tenga que ver contigo. Y yo, que llevo toda mi vida con apellidos raros, lo que necesitaba era sentirme común. Y de ahí salió la parte marín. Yo soy búlgara, mis apellidos son búlgaros y cada vez que estoy en España y siempre dicen Diana y luego hay una pausa muy grande, digo, esta soy yo, ya está intentando leer mi apellido otra vez. Y como estaba harta de que la gente siempre le costaba mucho pronunciar mi apellido, dije, necesito un apellido simple, corriente, sencillo. Venga, Marín, fácil de pronunciar en todos lados. Ya está. Y ahí salió el mío. Y me hizo mucha gracia cómo, fíjate que cada una ha ido escapando de una cosa diferente y cada uno nos hemos puesto un apellido diferente. Y esa es la parte bonita, ¿no? Del entorno digital y de la marca personal, que al final tú puedes elegir cómo estar. Bueno, tú llevas más de 14 años, puedes ser, metida en todo esto de los negocios digitales, el marketing digital.
Pues empecé la carrera en 2010, empecé a estudiar marketing y ahí fue cuando empecé a mirar blogs, a mirar cosas, o sea que ahora en 2024 haré 14 años desde que empecé. Aunque también te digo que yo desde que tenía 14 años estaba en un ciber. O sea, yo fui de las que vio para la edad que tengo muy precoz porque vi el IRC, o sea, el chat este que había con letras Sí. como de programación. Yo llegué a usar eso, o sea que tengo del Terra, de Messenger, quizás sí ya entró una generación después que también, pero que estábamos ahí, gente que estaba muy precoz, pero ya usábamos todas esas cosas. Yo por lo menos con 14 años estaba en un ciber y ya me metía a internet y también tuve la suerte que mi hermano estudiaba ingeniería informática, entonces yo tuve un ordenador muy pronto en casa y tuve de las primeras que tuvimos acceso a internet. Que esto, pues, había muchas familias que en aquella época contratábamos el ADSL de Telefónica, que no había otro, Sí. y realmente, pues claro, en mi casa lo pusieron pronto porque con la cosa de que mi hermano estudiaba informática era como el niño tiene que tener internet, tal. Y entonces eso a mí me ayudó a poder tener acceso al online más rápido. Qué bueno. ¿Y qué te hizo enamorarte del marketing digital en concreto? ¿Por qué el marketing digital? Yo siempre he estado enamorada de lo digital y el marketing realmente fue para mí el... O sea, yo siempre he tenido una vendedora innata desde que era una niña. Yo he vendido de todo en la puerta de mi casa. Recuerdo que un día fui a casa de mi tía, había unas botellitas de vino que tenían un garaje así de estas pequeñas y yo me llevé un puñado y le puse a mis padres un cartel en la nevera para que me dejasen dinero por coger las botellas que mi tía me había dado. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? Qué He bueno. vendido de todo en la puerta de mi casa y siempre tuve esa vena de vendedora innata, que yo la rechacé durante muchos años después, pero siempre estuvo ahí. A mí me encantaba, o sea, yo siempre era una niña muy persuasiva. Entonces, cogía a la gente y yo les contaba a otros niños, a lo mejor yo me iba, mi padre siempre cuenta la misma anécdota de ibas a una excursión, cogías florecillas en el autobús, se las cambiabas a los niños por sus juguetes caros, porque yo le hablaba de lo maravillosas que eran mis flores, entonces yo le hacía ramitos y se los intercambiaba, ¿no? Y entonces cogía y claro, luego llegaban los padres a reclamarle a mi padre que yo, claro, le había dado un puto mini ramo de flores y me había llevado un juguete que ellos le habían comprado que les había costado un dinero. Y mi padre siempre decía, yo no tengo la culpa de que sus hijos no sepan negociar. Y en verdad, esa parte negociadora estaba ahí. Entonces, cuando para mí fue la mezcla entre mezclar el mundo online, oye, hay que crear estrategias, hay que hacer cosas más allá, no es solo decir, oye, voy a vender esto. Y yo la verdad que me metí en la carrera de marketing casi de chiripa, un poco, y me pasó que yo en verdad iba a estudiar psicología, no me daba o sea, me quedé en la lista de espera como muy atrás. Y la segunda carrera que yo había escogido era marketing porque me sonaba algo de publicidad y me parecía interesante. Y curiosamente, estudiando ese tema, yo fui de las pocas que antes de tomar la decisión de las siguientes carreras que había elegido con cuál me quedaba, me leí la memoria entera de la carrera, que creo que eso no lo ha hecho nadie, porque eso es como un tochazo sobre de qué va el tema. Pues yo me leí todo el tema y cuando llegó mi hermano a mi casa le dije que voy a hacer marketing en bilingüe, porque esto es un bombazo y tal. Y ahí me di cuenta que marketing no solo era publicidad, sino que era más profundo el tema de estrategia, de ventas, de persuasión, de cómo se armaban las cosas en las empresas. Y claro, ahí como que se mezclaron mis dos mundos del online, que siempre me encantaba estar delante del ordenador, y la parte de, oye, pues vamos a aprender todo esto, ¿no? Entonces la vida me llevó ahí, no, no lo elegí Qué bueno. realmente. Bueno, una parte sí, pero me llevaron de alguna manera. Bueno, te voy a meter en un compromiso, con tu permiso. Venga, ¿qué es lo Vale. que más te gusta ahora mismo del entorno de los negocios digitales en España y qué es lo que no soportas porque te repatea lo que hay ahora mismo en el panorama digital en España? Lo que más me gusta es las posibilidades que te va a tener un negocio online. Yo no habría podido ser tan libre como soy sin un negocio online. Yo cuando terminé la carrera me puse a hacer distintos trabajos, empecé de cajera en un hipermercado cuando me fui a Madrid, pero luego al final encontré trabajo de marketing y tal. Pero el hecho de pensar que el resto de mi vida iba a ser yendo a una oficina con un horario, esperando a que un jefe me diese órdenes o lo que sea, no encajaba con mi manera de ver la vida, porque yo siempre he sido muy libre y era como de, yo no quiero esto. O sea, yo quiero, aunque trabaje más, pero elegir yo cuándo, ¿no? Entonces a mí me gusta tener la sensación de que soy libre, de que puedo elegir si mañana trabajo y si no, no. Entonces para mí el negocio online lo mejor que te da
es la capacidad de poder elegir. Yo siempre digo una frase que me gusta saber que puedo elegir, aunque decido hacer lo mismo todos los días. Porque es esa sensación de yo estoy eligiendo. Yo ahora, cuando tengo que hacerme una prueba médica o lo que sea, o tengo un familiar que le ha pasado algo complicado o lo que sea, yo me cojo y puedo cerrar el negocio y me voy. Cosa que, si estoy en un trabajo, tengo que pedir un permiso, tengo que ver si me lo dan. A mí mañana me dice mi cuñada, tienes que ir a por el niño al colegio, se ha puesto malo, llévatelo a tu casa, y yo cojo, apago mi ordenador y puedo hacerlo. ¿Qué precio tiene eso? Para mí ninguno. O sea, para mí es lo más valioso. Entonces eso te lo da el mundo online, de poder trabajar desde donde quiero, cuando quiero, como quiero, y eso para mí tiene un valor incalculable. Eso es lo mejor, la libertad. Lo peor, lo que veo que no me gusta, tampoco me repatea, simplemente me da pena, porque la fase de repateo ya la viví. O sea, yo ya viví el pelearme con mira este lo que hace y no sé qué y no sé cuánto. Eso lo superas cuando tú empiezas a hacer cosas, porque normalmente al principio criticas porque tú no haces. Entonces, como tú no haces lo que el otro hace, te da mucha rabia y lo que te está diciendo es que tú no te atreves a hacer esas cosas. Otra cosa es que tú lo harías de otra manera, con otro estilo, más ético, menos ético. Vale, pero cuando tú ya empiezas a hacer cosas ya te da igual. Porque yo ya he entendido que para mí la gente que lo hace mal me ayuda. Y te explico por qué. Si alguien hace algo mal, tengo con qué compararlo. La gente tiene con qué comparar. Si tú coges y llegas y algo siempre, o sea, si llegan a ti, y a mí siempre me ha pasado, yo cuando daba servicio siempre quería que el cliente ya hubiese hecho cosas antes. ¿Por qué? Porque una persona que ya ha hecho cosas antes y no le han funcionado, no está contento, valora mucho más cuando tú le planteas las cosas bien, cuando tú las haces bien. Cuando llega un cliente que no tiene ni idea del tema, lo que suele hacer es infravalorar por sistema, porque no tiene ni idea. Entonces, no tiene con qué comparar. Y los seres humanos psicológicamente funcionamos por comparación. Te pongo un ejemplo muy claro. ¿Cómo me puedes decir tú que unos altavoces son mejores que otros? Escuchando. Tú tienes primero que escuchar unos y luego escuchar a los otros. Si no, tú no sabrías decirme, viendo dos altavoces, cuáles son mejores. Tienes que compararlos entre ellos. Y así funcionamos con todo. Tú sabes que una pareja es buena cuando la comparas con, con una relación mala. Pero si tú solo has tenido una relación buena, no sabes si es mejor o es peor. ¿Sabes qué otra relación? Pues esto funciona para todo. Entonces, para mí que haya gente que haga las cosas mal, ayuda a que los que las hacen bien se sepa que las hacen bien. Eso por un lado. Entonces, como ya no estoy en esa guerra desde hace mucho tiempo, ya no estoy en la guerra de mira este que hace tal, desde un punto de vista negativo, y además me inspira mucha gente, hay cosas que a mí no se me ocurren y lo veo en otra gente y digo, hostia, qué guay. Pero sí que creo que lo malo que hay es que la gente tiene mucho miedo, mucha autoestima muy baja y mucha falta de personalidad. Se ponen muchísimas máscaras para que nadie piense mal de ellos y que nadie, o sea, no se permiten ser ellos mismos. Y para mí eso es lo peor que hay, porque al final todos nos vamos a morir en algún momento y no ser tú mismo creo que es lo peor. Y yo durante muchos años me costó mucho, o sea, yo lo que he conseguido ahora ha sido mucho trabajo personal, pero desde que he aprendido a aceptar todo lo malo de mí, es que tengo una paz en ese sentido, porque yo ahora digo, me puedes decir, es que Néstor es egoísta, digo, pues puede ser, pues hay cosas en las que soy egoísta, o es que en esto no lo has hecho bien, pues es que a veces tampoco soy buena persona siempre, claro, yo digo, es que Totalmente. siempre es como, no, tenemos que ser buena gente, tenemos que ser no sé qué. No, yo a veces no soy buena gente, no siempre soy buena gente, intento serlo, pero hay veces que no me sale y tampoco pasa nada. O sea, y siempre estamos como de, no, tengo que ser perfecto, tengo que ser buena gente, tengo que hacerlo todo desde hacer las cosas con cariño, con no sé qué. No, yo hay veces que soy egoísta y hay veces que hago cosas y no, no siempre soy igual. A mí una coach me dio una lección muy buena que me sirvió mucho, que a lo mejor le sirve a alguien, y era que o sea, cuando dices algo es como el tener el recurso de hasta que, ¿vale? Y ahora te explico cómo se utiliza esa frase. Es, soy simpática hasta que no lo soy. Soy alegre hasta que no lo soy. Soy estúpida hasta que no lo soy. Es como, no siempre soy todo o no siempre soy nada, ¿sabes? Es como, hay momentos y puedo ser borde, pues puedo ser borde en un momento determinado. No siempre soy simpática y no siempre soy borde, ¿sabes? Y eso a mí me ayudó mucho a ampliar la perspectiva y decir, es que no siempre tengo por qué ser
agradable o no siempre tengo por qué ser, yo qué sé, empática. Yo hay cosas que soy empática, situaciones con las que empatizo y situaciones con las que no. Y yo creo que tenemos que bajar ese nivel de exigencia en ese sentido y aprender a mostrarnos más como somos. Si es que hay mucha gente que le mola cómo eres aunque no seas perfecto, si no hace falta. Total. De hecho, ¿dirías que cuando alguien empieza en todo esto del emprendimiento y los negocios digitales, puede llegar a tener esa libertad que tienes tú ahora o tiene que vivir ese proceso donde va rompiendo esas barreras? Porque hay gente que empieza y en 1 o 2 años quiere llegar donde estás tú después de 14. Depende. Hay gente que a mí me ha pasado mucho más rápido. O sea, a mí hay gente que ha llegado mucho después que yo y ha conseguido muchas más cosas que yo mucho más rápido. Yo creo que depende de tu entorno, de tus creencias, de tu personalidad. Hay gente que es más segura por sistema y hay gente que le cuesta más. Pero yo creo que la clave para mí, a mí lo que me ha dado seguridad y autoestima ha sido hacer cosas. Pensando, nunca he conseguido sentirme segura. O sea, me he sentido segura haciendo. Yo hago una cosa, hay cosas que me salen mal, pero hay cosas que me salen bien. Y siempre he sido muy constante. Entonces, siempre he sido muy constante, muy perseverante, que creo que es una de las cosas que más me ha definido. Y para mí es, pues voy a hacer cosas y hacer y hacer y hacer. Yo no me quedo en el mundo de las ideas, yo siempre hago y hago mucho. Es verdad que ahora con el tiempo me he podido relajar más y ahora hago mucho menos de lo que hacía antes porque era un ritmo alto, pero era como siempre estoy haciendo, yo siempre estoy escuchando podcasts, siempre estoy viendo ideas de otra gente, me meto en clases de estas que hace la gente para ver de qué hablan, para ver qué dice la gente dentro de esas clases, qué dudas tienen, qué cosas preguntan. En plan, soy muy curiosa, ¿no? Y entonces me gusta saber. Siempre me gustan mucho las biografías de la gente que cuenta su historia. Yo creo que de la historia de los demás se aprende muchísimo. Y entonces me gustan mucho las biografías, pero creo que sobre todo la clave es que hagas cosas y que no te quedes pensando. La gente se queda con, como tienen tanto miedo, es como me quedo bloqueado porque si me sale mal. Pero es que tú piensas cuando aprendes a andar. Tú imagínate un niño que coge, se ha caído una vez y dice, no voy a volver a andar porque ¿y si me caigo otra vez? No habríamos aprendido nunca. Lo que pasa es que tenemos tanto miedo a perder comodidades, pero son comodidades con las que podríamos, o sea, que no son necesarias para vivir. Realmente nos hemos acomodado y nos da tantísimo miedo que nos rechacen o que perdamos ciertos privilegios que al final vivimos restringidos, cohibidos, para que no vaya a ser que la cosa me salga mal. Y en verdad, creo que lo peor que te puede pasar es que por miedo a que te salga algo mal, te quedes en una vida mediocre que ni siquiera te gusta. Qué bueno. De hecho, en uno de tus contenidos tú decías que te habías dado cuenta de que tu inversión más importante ha sido en mentalidad. ¿Cuándo te diste cuenta de que cuanto más inviertes en mentalidad, mejor es para ti y para tu negocio? Pues me di cuenta en que fui rompiendo barreritas mentales. Fui haciendo cosas y de repente tu prisma se va ampliando. Tú piensas a lo mejor, oye, pues a lo mejor, te pongo un ejemplo sencillo. Tengo una cosa a un precio, pero es que estoy muy quemado. Voy a subirle el precio. Y entonces tú quieres, de entrada tú dices, voy a subirle un poquito, ¿no? Que eso es lo que hace todo el mundo. Pero cuando tú a lo mejor dices, mira, esto lo hace la gente o por pura desesperación o porque ya creen en ellos y dicen, estoy quemado, a lo mejor tengo la agenda llena, al doble. Y de repente ves que incluso a lo mejor te pide más gente trabajar contigo, que estas cosas son curiosas, pero pasan. Y entonces dices, ostras, ahí se rompe una barrera mental. Te pongo este ejemplo, hay muchos más, ¿no? Pero un ejemplo sencillo. Se rompe esa barrera mental, te das cuenta de que la gente a lo mejor te está pagando el doble, se va contenta y tú dices, oye, pues a lo mejor yo valgo más de lo que yo creía, ¿no? Y entonces vas superando esas cosas, pero se hace haciendo. O sea, yo voy haciendo cosas y voy viendo que soy capaz y voy viendo que puedo y al final voy entrenando también mi mente porque yo he hecho un montón. He trabajado en programas de coaching, he leído libros de desarrollo personal un montón, me he escuchado podcasts y todo esto de desarrollo personal un huevo. He hecho retiros. Este verano me fui a hacer el Camino de Santiago en versión mindfulness. En plan, busco formas de trabajar eso. O sea, yo me acuerdo que, mira, hice un retiro bastante heavy en el sentido de que era un retiro mindfulness, pero era más como una convivencia y había ratitos de mindfulness, pero no era una cosa de estas súper serias, súper formales. No.
Y tampoco era nada espiritual, era rollo, o sea, lo hace una ingeniera, para que te hagas una idea. Entonces no era nada rollo zen, pero me gustó mucho que hubo un ejercicio, que fíjate que ahí me di cuenta yo de lo trabajada que estaba, que hubo un ejercicio que teníamos que soltar como todo. Había una pregunta que decía, ¿qué es lo que no quieres que la gente sepa de ti? Y como que lo ocultas, ¿no? Como, ¿qué quieres, qué es lo que realmente piensas si no quieres que la gente sepa? Y entonces yo me puse a soltar ahí todas mis mierdas. En plan, pues mira, esto, hay mucha gente que no me parece interesante y no sé qué. Claro, y yo pensé, esta gente no me va a hablar. O sea, yo el resto del retiro estoy sola. Yo dije, yo el resto de este retiro, a mí esta gente no me habla. Es que estoy segura que no me van a hablar. Digo, porque claro, yo estoy diciéndoles que no me parecen interesantes y de todo, o sea, es que no me van a hablar. Y yo dije, pero bueno, yo tengo que ser sincera, ¿no? Yo siempre, es que tengo que ser sincera. Otra cosa es que tampoco creo en el sincericidio de digo todo lo que pienso, no, pero si ante una pregunta pues respondo de forma sincera o no contesto, pero no voy a decir algo que no pienso. Y entonces encima fui la primera del ejercicio. Y me acuerdo que ahí me dice la que organizó el retiro, dice, me vas a quitar el trabajo, ya no tengo nada que decirte y tal. Pero yo pensé que el resto de gente iba a ser igual de sincero y me di cuenta, primero, que les costaba un huevo decir lo que pensaban, que algunos se autoengañaban y decían como de, no, yo es que esto no tengo mucho que decir, ¿no? Y decías, joder, venga ya, no te lo creas ni tú, ¿sabes? Pero cómo se autoengañaban, ¿no? Y luego me pasó que al final del retiro había un ejercicio donde tú tenías que dejarle a los otros unas notas donde ponías anónimamente qué pensabas de esa persona, como un mensaje para esa persona. Y todos recibíamos notas de todos los compañeros del retiro. Y yo pensé, bueno, esta Te van gente a pues poner a parir, no ¿no? sé yo hasta qué punto. Claro, pero yo, después de ese ejercicio habían pasado otro día haciendo otras cosas y Ay, tal, ¿no? Y bueno, nos lo habíamos pasado bien, pero yo dije, no sé. Y me dejaron todos mensajes súper bonitos. Y yo dije, ostras, digo, bueno, recuerdo que hubo uno que fue así un poco de más neutro, o sea, como, pero los demás todos súper bonitos, ¿no? Y yo dije, ostras, pues no hay nada de malo en esto, ¿no? Vale que era un entorno seguro y tal, pero ahí rompí esa barrera. Entonces, este tipo de experiencia lo que quiero transmitir es que a veces te hacen romper esos techitos de cristal que vamos teniendo de decir, ostras, pues yo no puedo decir la mierda que tengo, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, cuando tengo una charla como contigo, pues yo ya cuento todas mis mierdas porque como en ese retiro fui capaz de hacerlo con un grupo de desconocidos, ya no me da miedo hacerlo públicamente. Entonces ya he superado ese miedo porque yo pensaba que la gente no me iba a hablar. Entonces digo, me voy a quedar sola, me voy a quedar sola porque les he dicho que solo o sea, puse algo así como el 90% de la gente no me parece interesante. Y dije, me van a odiar, de eso entre otras cosas. En plan, y entonces me acuerdo que me dijeron, pero tú no te ves nada bueno porque yo, claro, yo ahí ponía las cosas malas, no ponía las buenas. Y dije, coño, pues invertir en ese tipo de cosas, que en este caso fue un retiro, pero también hay más procesos, ¿no? También te hace decir, oye, pues a lo mejor yo tenía esa barrera y eso me limitaba para ser yo, pues ahora pues doy un pasito más siendo más libre. y eso a nivel de marca te hace mucho más auténtica al final, porque claro, se nota cuando uno cuenta su mierda sinceramente y con honestidad y cuando intentas maquillar la verdad. Hoy en día la gente ya está muy quemada de esos personajes que hay en internet y los pillan ya al vuelo, ¿no? ¿Qué dirías que es lo que te hace más diferente del resto del sector del marketing digital en España? ¿Qué diferencia, Marina Mire? Primero, creo que hay mucho tío, o sea, hay mucho tío en general. Entonces, sí que es verdad que creo que para mí una de las claves, o quizá por la que la gente se fija más, es que, primero, hablo así como te estoy hablando ahora, siendo sincera y tal. Cuando yo empecé, bueno, cuando empecé a trabajar mi marca en serio, por ejemplo, todas las webs de chicas eran tonitos marroncitos, rositas, celeste, aguamarina. O sea, de estos de todo y rositas, el típico rosita, ¿no? Entonces yo dije, vale, yo tenía en ese momento la web blanca y coral. Y dije, esto hay que cambiarlo porque, claro, muchas mujeres tienden a esa tendencia de todo tiene que ser como color femenino. Y yo dije, vale, pues yo voy a hacer justo lo contrario. Voy a crear una web negra y cambié el color porque para mí el cambio de marca fue como darme permiso
hice un rebranding que fue este verano, no el anterior, hice un rebranding entero de la marca y dije, vale, voy a cambiar el logo, cambié la web y dije, a partir de ahora voy a cambiarme también el color. Y puse un verde neón porque para mí era darme permiso, el verde significaba darme permiso para hacer lo que yo quisiera. Entonces era como, tienes luz verde para hacer lo que tú quieras. Y me puse la web negra. Y creo que en hombres está más visto ese rollo gamberrete, de decir las cosas, de poder decir palabrotas, de tener como ese mensaje más duro. Y en mujeres no se estila tanto, porque las mujeres tienden todavía más a tener todavía mucho más limitaciones en el sentido de querer ser más políticamente correctas, como que a las mujeres se le permite menos el salirse de esa norma. Entonces, ¿yo qué hice? Pues todo lo contrario, yo me tatué el brazo entero, me puse la web negra, el logo, el verde neón, ahora he puesto algunas imágenes con inteligencia artificial así llamativas. O sea, todo lo contrario a lo que se supone que una mujer hace para venderse. Entonces, yo creo que hace falta más mujeres que saquen carácter, que eso no significa no ser femenina o no tener tu esencia, pero es verdad que yo tengo como mucha energía, no sé si masculina, pero como ese rollo de Cañero. no conecto Yo te veo tanto cañera. con esa parte, sí, que soy más cañera. Entonces, creo que eso es la que a la gente le llama más la atención de mí, porque también pongo la verdad. Hay una frase que casi todo el mundo cuando entra en la página de ventas de mi membresía del Club de Estrategas me dice que yo digo, sé sincero, tú no quieres ayudar a nadie, tú lo que quieres es tener tranquilidad económica. Entonces, ese titular siempre la gente me lo dice, como de, me ha llamado la atención esto de tú lo que no quieres, o sea, que no quiere decir que en el fondo todos de alguna manera queremos contribuir y que todo tenga sentido y todo eso, porque a mí me pasa. Pero es una manera de lanzar un mensaje de, vamos a ser realistas, vamos a hablar sinceramente. Y creo que eso es lo que hace que la gente le llame la atención, pero bueno, lo tendrían que decir ellos, y no yo, no sé. Creo que es un poco eso. Mira, has abierto la puerta a una pregunta que no sabía si acepta o no, pero ya que la has abierto, tiro yo para adelante. El tema del lenguaje y de las mujeres. Tú eres una persona, a ver, yo muchas veces cuando tengo que soltar una palabra, yo la suelto, porque a mí no me va el ser, antes era políticamente correcta cuando empecé y me he ido radicalizando un poco o sacando esa parte rebelde conforme he ido ganando seguridad en todo eso del entorno digital. Pero me estoy fijando de que hay personas que utilizan mucho términos sexuales en su comunicación de marca. Por ejemplo, tú eres la del apellido de la actriz porno, hablas de cosas sexys, ¿no? De que esto es sexy y lo otro no. Nacho Mullemer, por ejemplo, tiene el Club Éxtasis, él utiliza también mucho lenguaje así más sexualizado, porno, no sé cómo decirlo. Rosa Montaña es otra persona que junta mucho el marketing con el sexo. ¿Qué hay detrás de ese tipo de comunicación? ¿Por qué las personas deciden realmente utilizar tantas palabras? ¿Hay alguna estrategia? ¿Calas de alguna forma diferente utilizando ese tipo de palabras en tu comunicación de marca o qué? ¿Qué hay ahí atrás? Realmente, si te fijas, yo lo utilizo, pero utilizo más palabrotas que palabras de sexo en sí. Porque para mí hay una línea el que puede convertirse en vulgar. Entonces no me gusta. O sea, me gusta, sé que es muy fina esa línea, pero hay ciertos términos, yo nunca, en una comunicación nunca hablo de la palabra follar, que sé que mucha gente la utiliza, yo no. No me gusta llegar a ese punto. A mí personalmente, ¿por qué no? Porque para mí es como... hay un punto que me parece excesivo, como demasiado impostado, ¿sabes? Ya me parece demasiado. Yo creo que la gente lo utiliza por la sencilla razón de, de que al final es un tema tabú. Todo lo tabú llama la atención. Entonces, si tú coges y utilizas un tema tabú para promocionar tu marca, pues realmente vas a conseguir que a la gente le llame la atención. Pero yo creo que es el buscar más eso, el que la gente diga, uy, esto, como que realmente se fijen en tu comunicación. Para mí a veces es excesivo. O sea, yo hay marcas que lo veo muy excesivo o muy impostado. Sobre todo cuando la persona al hablar no habla así. Entonces, si yo leo un email donde tú me estás hablando del porno, de no sé qué, no sé cuánto, me estás hablando de todo esto y tú luego cuando hablas no tienes ese tono, a mí me chirría.
para mí, por ejemplo, el tema que trata Nacho de finanzas y tal, el primero que vi haciendo eso era Nudista Investor, que tiene una membresía de temas que él era consigue el Fuck Your Money. Pero, por ejemplo, y ahí hablaba de porno financiero, de todo esto, y ya hablaba de eso antes. Y entonces, para mí, lo hacía pero con mucha clase, era como un tono con mucho humor, con otro rollo. Y entonces, ya hay mucha gente que lo utiliza, cada uno en su estilo, pero creo que hay que tener cuidado con la manera de utilizarlo y no ir muy a saco porque a veces puede quedar vulgar. Yo hay gente que leo tal y digo, pero es una opinión personal, ¿eh? Es Sí, para sí. mí, creo que al final funciona porque es sensacionalista y porque hace que todo el mundo hable de ello, porque la mayoría de gente no se atreve, entonces pues van a hacer que hablen de ellos, está claro. Te entiendo y comparto tu opinión, vamos, al 100%. En tu web dices que perseguir objetos relucientes, intentar replicar lo que a otros les ha funcionado o ponerle muchas ganas no es lo que hace que un negocio funcione y menos en Internet. ¿Qué funciona en Internet hoy y qué funcionará en 2024? Pues en 2024 no lo sé, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, seguro. En plan, creo que eso ha sido un regalo que nos ha dado la vida, que vamos a poder hacer miles de cosas y o sea, a mí me encanta, a mí me encanta todo lo nuevo. Pero, ¿qué es lo que creo que funciona ahora? Pues ahora creo que funciona las marcas que tienen, no solo marca personal, sino marcas de empresa también, que van con la verdad por delante, que tienen un lenguaje honesto, que no son necesariamente políticamente correctas en el sentido de tener que poner todo con palabras corporativas. Es que me parece súper forzado, por ejemplo, cuando, o sea, no soporto los emails cuando ponen un saludo. Y todavía tengo gente en mi comunidad que me contesta un email y me pone un saludo. Digo, es que es para matarlos. O sea, porque, por ejemplo, yo cojo y yo me despido de una persona y yo jamás le he dicho a nadie un saludo cuando hablo. Entonces, para mí, la autenticidad es que tú te comportes no como con tu pareja o como con alguien que tengas muchísima confianza, pero sí con el suficiente tono como poder tener una conversación coloquial, pues lo mismo que haces a nivel de tú estás en un trabajo y hablas con un compañero, hacer eso mismo de cara a tu marca hacia afuera, porque no te va a volver menos profesional que hables normal. Que tú tengas un tono normal, que tú te comuniques de forma normal, no te va a hacer menos profesional. Entonces, para mí, creo que las marcas que más están funcionando son aquellas las que van a funcionar que transmiten naturalidad. Y naturalidad, por ejemplo, a mí me encanta. Yo tenía una idea de las compañías telefónicas que lo dije varias veces y luego me encantó porque Pepefon hizo un y te salía en la aplicación y decía, no, no te llamaremos a la hora de la siesta, ¿no? Entonces, meterle el humor, ese lenguaje y todo eso, creo que ese tipo de marcas están infinitamente más actualizadas y son mucho más atractivas que marcas que todo sea como correcto, corporativo, que creamos, o sea, que ¿quién nos ha dicho que ese sea el modelo de parecer profesional? Yo estoy segura de que tengo muchísima gente que me sigue o que está dentro de mi membresía o ha comprado alguno de mis productos y no me considera menos profesional porque en un email escriba, me acuerdo que mandé un email que empezaba diciendo 2 tías, no sé qué, no sé cuánto, y entonces un señor, porque yo le llamo señor, me dijo que qué manera de comunicar era esa. Y yo le dije, la que me permito desde mi libertad. Mira, si no te gusta, verás que mi web es todo así, que mis emails son así y puedes darte de baja aquí. En Hmm. plan, porque, ¿qué problema hay? Es que no todo el mundo es tu cliente. O sea, va a haber gente que te vea hablar así y que diga, no. Pero a mí me ha pasado que es súper curioso que cuando tú te atreves a ser tú y tienes personalidad, yo recuerdo que hice una página de ventas y en aquel momento la verdad que era bastante agresiva. Y ahora la veo y digo, pues a lo mejor me pasé un poco, pero claro, a veces tienes que pasarte para encontrar el equilibrio, ¿no? Y me acuerdo que hubo un par de personas que me dijeron, es que es demasiado, ¿eh? Y me dijeron, pero ¿puedo trabajar contigo? Y yo dije, es demasiado, pero ¿quieres trabajar conmigo? Para que veamos que no siempre lo que la gente dice es luego lo que hace. Entonces, a veces la clave está en que la gente se fije en ti y a veces eso supone que vas a generar rechazo. Y a todos nos ha pasado alguna vez que hemos rechazado algo o alguien ha comprado algo y dices tú, ¿para qué quieres eso? Anda, que vaya chorrada a comprarte eso y luego tú coges y te lo compras. Eso, o sea, Sí. todos lo hemos hecho en algún momento. Y entonces, claro, al final ahí tenemos que entender que a veces tenemos que generar ese rechazo, pero hay que perder el miedo. Entonces, para mí los negocios que funcionan online son los que han perdido el miedo a ser rechazados
son auténticos, muestran naturalidad y realmente ofrecen algo que aporte valor, está claro. Totalmente. De hecho, justo a lo que ibas hablando, voy a contar un ejemplo rápido mío. A mí me pasó con mi mentor Alejandro. Yo estoy con Alejandro Novas en E10K y yo cuando lo descubrí decía, no lo aguanto. Y él lo sabe, o sea, lo digo públicamente porque ya lo he comentado con él, obviamente. Y yo le decía, es que no lo aguanto. Digo, Alejandro, es que de verdad, chico, con el fóllame el límbico y todo lo demás, digo, es que yo no puedo. Y yo estuve durante un año ahí con una distancia prudente, no me gustaba, no encajaba con él, pero no dejaba de seguirle. Había algo dentro de mí que me decía, espérate, espérate, espérate. Y hubo un momento en el que empecé a resonar con su discurso y empecé a entender muchas de las cosas que él decía que un año antes mi cerebro no era capaz de entender. Y dije, vale, ahora entiendo por qué dices esto y ahora comprendo por qué dices lo otro. Y terminé comprándole. Y terminé comprándole y hay mucha gente que tiene miedo al famoso hate, ¿no? No, ay, pero es que si hablan mal de mí, es que si me critican, luego no me van a comprar. Pues ya digo yo, os enseño yo el ejemplo de Alejandro, que Alejandro es una persona que de entrada suele caer mal a mucha gente y mucha gente estamos en el 10K. Y estamos ahí y le estamos comprando y luego cambiamos nuestra opinión sobre él y sobre cómo nos enseña y hasta dices, hostia, tiene razón en muchas de las cosas que dice. Y ahí es cuando entiendes por qué su discurso es tan radical. Entonces, ¿qué crees de la gente que tiene miedo a ese hate? Se cree que si alguien le hace hate en algún momento o que le manda un mensaje y le dice, ¿dónde vas con ese lenguaje, con esa comunicación? Y no se atreven a ser ellos mismos. ¿Qué les dirías? Pues que cuando alguien te dice eso, habla más de él que de ti. Realmente tú le haces despejo a la gente y la gente te hace despejo a ti. A mí cuando alguien me dice algo que me molesta, pienso, ¿qué, qué, qué tengo yo que resolver ahí? A veces no es algo con esa persona, a veces es algo que yo tengo. Por ejemplo, si tú te metes conmigo en algo que a mí me ofende, pues a lo mejor yo tengo una herida con eso y digo, ostras, es que este tema a mí no me lo pueden tocar, ¿no? ¿Por qué no me pueden tocar ese tema? Y entonces voy preguntándome a mí misma por qué, por qué, por qué. Que bueno, hay una regla de estas que dicen la de los 5 porqués, ¿no? Para llegar al origen de lo que te pasa. Entonces, cada vez que algo te molesta, es porque hay algo de ti que tiene que ver con eso. Hay algo en ti que tiene que ver con eso. A veces no es directamente eso, pero algo se ha despertado en ti. Entonces, al final, te vas trabajando y para mí, cada vez que alguien me hace una crítica o algo y me molesta, lo que me lanza es un aviso de qué tengo que revisar aquí. Porque cuando alguien me lanza una crítica y no me molesta es porque eso lo tengo trabajado. Es como, vale, pues esa es tu opinión, pero es que a lo mejor ni siquiera, o sea, realmente tú estás viendo una parte de mí que yo proyecto ahí fuera, pero ni siquiera sabes, o sea, digamos, no es que no sepas si soy eso, sino que estás viendo una pequeña parte de mí y no tienes ni siquiera toda la información de cómo soy, es tu percepción sobre mí. Entonces, claro, habla de ti porque es tu percepción, no soy yo. Entonces, claro, para mí no me estás hablando de mí, me estás hablando de tu percepción sobre mí. Por lo tanto, para mí no tiene por qué ser la verdad. Entonces, no me puede afectar como si me dijeses algo, o sea, como si me definieses, porque es tu percepción, no soy yo. Yo no soy lo que tú opinas de mí. Totalmente. Bueno, los 4 acuerdos, que justo me lo acabo de terminar de leer, que este libro me acaba de cambiar la forma de pensar Eso no me lo he totalmente. leído, ¿eh? Pues cortito y recomendable, justo me lo acabo de terminar. Precisamente el último acuerdo. Sobre el tema del hate, ¿crees que en el entorno digital se puede tener una marca que esté creciendo y que se libre del hate? ¿Crees que es Pues la posible? verdad que creo que hay mucho hate cuando eres polémico, pero a la vez eso te hace muy viral. Y yo he tenido hate, pero tampoco una locura, ¿eh? O sea, tampoco ha sido una cosa que yo tenga gente ahí. No, quizá porque también estoy en un entorno más profesional, no hago vídeos de físico o de, yo qué sé, de temas como más generalistas, sino como es más nicho, quizá no he tenido tanto hate. Siempre, por ejemplo, hay más hate, sobre todo en el tema cuando haces publicidad, cuando haces anuncios y eso, es donde más hate hay, porque la gente ve un anuncio, es como este ya me está vendiendo y es mentira o no sé qué. Pero claro, es que estás viendo una persona que ha visto solo unas imágenes de ti, que no tiene ni idea de quién eres, que su percepción es totalmente subjetiva porque no te conoce de nada y es lo que le has parecido. Y esto es como si tú te cruzas con una persona por la calle, no sabes ni a qué se dedica y tú dices, ese tiene pinta de ser mala gente, porque le ha dicho a su mujer
oye, haz no sé qué, dices, ese es un maltratador. Dices, pero es que a lo mejor le ha dicho no sé qué porque ella antes incluso le ha gritado. O sea, es que tú no lo sabes, ¿me entiendes? Es un Sí, ejemplo nos absurdo, montamos ¿no? la peli. Pero al final es tu interpretación de un momento puntual de una persona que no conoces en todo su contexto. Entonces, no te puede afectar ni tú puedes verlo porque, o sea, no puedes verlo como si fueses tú, porque es lo que te digo, tú has visto un minuto de vídeo mío en un contexto sin tener información previa y no sabes nada de mí. Entonces, es tu percepción, que a mí hay veces que veo a alguien y digo, pues, oye, pues esta persona no me gusta su discurso. Bueno, pues no me gusta, igual que puedo ir por la calle y que una persona no me guste mirarla. O sea, ¿qué quieres que te diga? Entonces, yo creo que hay que perder la necesidad de gustar a todo el mundo y de agradar y de que te quiera encima. Mientras más te da igual y mientras menos te importa que la gente te quiera, esto es que es como cuando no quieres tener pareja, o sea, como cuando quieres tener pareja y, no encuentras a nadie y cuando de repente todo te da igual y parece que te vuelves hiperatractivo, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, al final cuando tú eres más seguro y te importa menos la opinión de los demás, la gente quiere eso. Entonces al final se fijan más en ti. Qué bueno, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Mira, en uno de tus contenidos decías que lo menos glamuroso y sexy es tener menos equipo y que sabes que es menos glamuroso y sexy, pero que hablando de beneficios suele ser a veces hasta más rentable, ¿no? Y que para ti tener menos equipo y tener más margen de beneficio es incluso mejor que ser de estas personas que salen en el pecho diciendo he facturado el millón, pero luego tengo 20 personas que alimentar atrás en equipo y el margen de beneficio comparado con el tuyo es esto. ¿Por qué crees que a veces es mejor mirar el margen de beneficio que el buscar ese famoso millón o esa famosa autoridad de decir, oye, es que facturo millones con mi empresa, pero luego estoy amargado gestionando equipo? Porque, a ver, todo esto es un juego de ego. Y al final es difícil. Yo recalibro mi propio ego constantemente, porque hay veces que te dejas llevar. O sea, yo no todo el tiempo estoy súper equilibrada y no me afectan ese tipo de cosas. Yo también a veces caigo y después me reequilibro. Y digo, hostia, no, pues esto ya lo teníamos superado, Marina, por favor. Vamos, vamos para atrás, ¿no? Pero es verdad que es esa parte de que, mira, al final, para mí, siempre busco los negocios que me hagan vivir tranquila, tranquila mentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, por mi personalidad, encargarme de gente y tener que gestionar a personas, para mí no me da tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo soy muy perfeccionista y muy exigente conmigo, con los demás, con todo. Entonces, me gusta que las cosas sean a mi manera, soy estructuradas, soy muy rápida, entonces quiero que todo sea rápido y tal. Y eso hace que me cueste trabajar en equipo. ¿Que es una labor pendiente? Pues es una labor pendiente. Yo lo intento, pero a veces me cuesta porque sé que lo que implica para mí no es el tipo de trabajo que quiero hacer, porque al final tengo que estar supervisando y gestionando. Y a mí lo que me gusta es crear. Lo que me gusta es hacer mis cosas, investigar, aprender, crear. Entonces, mi labor no es de gestión. Yo no quiero ser una persona que gestiona, porque no es el rol que a mí me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú tienes que conocerte muy bien. Y conociéndote muy bien, vas a saber qué rol quieres. Y sí, puede que fuera, suene muy guay, el tengo la superempresa y el edificio con no sé cuántas personas y facturamos no sé cuánto dinero, pero toda esa carga y todo ese crecimiento, tu mentalidad tiene que estar a la altura. De que cuando surge un problema, no es lo mismo un problema cuando tú tienes 100 personas a tu cargo que un problema cuando sois tres. La responsabilidad no es la misma y normalmente mientras más grande es la empresa, los problemas son más grandes. Si hay un problema en la facturación, es un problema más grande que el de una empresa que factura menos. Al final todo se multiplica, ¿no? Y yo creo que para mí el indicador total de un negocio es que sea muy rentable y que a la vez, para mí la clave es que viva tranquila. Que yo viva un estilo de vida que yo, mi negocio, no me esté generando estrés todo el día, no me haga estar preocupada todo el día, no me haga estar viviendo en ese sin vivir. El problema es que la sociedad hoy en día premia el glamour, las cifras de facturación, la supercasa, el no sé qué, y da igual que tú estés viviendo con una tensión, con un estrés y sin parar y con esa ansiedad, eso da igual. Eso pasa a un segundo lugar porque el éxito que nos han vendido es que el éxito es conseguir todas esas cosas. Pero ¿dónde está tu estilo de vida? ¿Dónde está tu libertad? ¿Dónde está tu tranquilidad dentro de toda esa ecuación? Y entonces para mí la clave es
que la gente sea libre, que se monte su chiringuito, pero a veces habrá gente que sí que quiere hacerlo súper grande y que emocionalmente no le afecte, porque hay gente que tiene ese superpoder de que gestiona a las personas, gestiona situaciones difíciles y no le perturba. A mí me perturba. Entonces, como sé que me perturba, yo no quiero ese nivel de negocio. Es que no lo quiero porque no me permitiría vivir tranquila y también mientras más grande es todo, menos flexible es. Porque todo implica más, al final más burocracia, es decir, si tú tienes más empleados, pues un cambio en ciertas cosas requiere más personas, más pasos, más procesos. En cambio, si tú tienes un equipo pequeño, tienes mucha más flexibilidad. Entonces yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por la falsa ilusión de los números, de las cifras, de demostrar ahí fuera que soy muy exitoso. Y para mí el éxito es que yo me voy al gimnasio por la mañana, me voy a jugar a tenis y la gente, a lo mejor me quiero quedar un rato más y la gente me dice, ¿pero esta qué hace? En plan, yo me acuerdo que una vez estaba en clase de tenis y me hizo mucha gracia porque me dice el profesor, ¿os queréis quedar un rato más que no sé qué? Y estaban todos, yo me toqué y no sé qué, y al final una se quedó conmigo y dice, ¿y tú? Digo yo me puedo quedar el tiempo que quieras. Y dice, esta se ha pasado ya la vida. Qué bueno. Y dije, no, es que yo elegí un modelo de negocio que me permitía ser libre y organizarme a mi manera y tener el tamaño que para mí está alineado con la manera que quiero vivir. Y puedo seguir ampliando cosas y puedo seguir haciendo cosas siempre y cuando para mí no impliquen perder tranquilidad. Mm. ¿Y cómo se Tranquilidad mental. equilibra O sea, eso? ¿Cómo se equilibra eso, Marina? Porque al principio tú sabes que todos empezamos buscando el dinero, todos estamos, sobre todo el primer y segundo año de emprendimiento, tratando de lograr esa estabilidad económica, ¿no? Al menos un poco de poner los pies en la tierra financieramente. Entonces, ¿cómo puede una persona que está arrancando encontrar ese equilibrio entre la libertad y la tranquilidad interior y la libertad y tranquilidad financiera? pues la clave es encontrar cosas, o sea, hacer cosas que te den mucha rentabilidad a nivel económico, pero que no impliquen que estés haciendo algo que vaya en contra de tus valores. Entonces, lo primero que hay que tener claro es cuáles son tus valores. Para eso voy a hacer aquí spam, que mi mujer tiene un juego muy chulo que se llama Valores en Juego, y en carmenlewis.com lo tiene ahí puesto en el menú de la web. Y básicamente la clave es que tienes que saber cuáles son tus valores principales. Entonces tú sabiendo cuáles son tus valores principales, vas a saber cómo tomar decisiones que respeten esos valores. Claro, si por ejemplo para mí uno de los valores es la libertad, yo me di cuenta que yo probaba a vender de todo. He probado a vender de todo, o sea, eventos presenciales, eventos online, talleres presenciales, eh, libros, formaciones impresas, formaciones online. He vendido productos físicos, he vendido de todo por internet, ¿no? Y al final, por ejemplo, una época que estaba haciendo mentorías. ¿Qué pasaba? Que yo me di cuenta que hacer mentorías significaba tener la agenda llena de reuniones con mis mentorizados, porque claro, a esa gente tienes que acompañarle en un proceso, ¿no? ¿Qué supone eso? Que yo tengo esa agenda llena de reuniones. Eso va en contra de mi valor de la libertad, porque tengo muchos compromisos que no puedo mover. Entonces, para mí, yo me di cuenta que ese formato de producto no encajaba conmigo en este momento vital. A lo mejor en otro momento cambian mis valores y sí encaja, pero ahora mismo dije, yo no quiero este formato de producto. No quiero tener que estar acompañando durante un tiempo a la gente y durante ese tiempo no tener libertad de decir, yo ahora quiero mañana que lo que te decía, que es viernes y digo, pues no quiero hacer esto. Otra cosa es que yo, por ejemplo, hago sesiones uno a uno, pero me las pongo muy puntuales en la agenda, hechas para que no, o sea, para que yo tenga la máxima flexibilidad posible y esa libertad que yo tenga, ¿no? Y entonces para mí, claro, es muy importante que tú sepas cuáles son tus valores, porque eso te va a permitir tomar decisiones teniendo en cuenta lo que para ti es importante y respetándote a ti mismo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente no sabe cuáles son sus valores, entonces toma una decisión y luego dicen, pues es que esto no me gusta o es que estoy amargado. Entonces te dice a lo mejor alguien, llegas, contratas a alguien y te dice, tú tienes que vender pues esto, pues por ejemplo, en este caso, mentorías. Pero es que a lo mejor ese modelo de negocio con el estilo de vida que tú quieres llevar no es compatible, porque tú a lo mejor tienes un bebé y lo que quieres es tener tiempo con tu bebé, y si tienes un montón de reuniones con gente, al final estás igual que si estás en una oficina. O a lo mejor eres psicólogo y estás dando sesiones uno a uno. Y eso es incompatible con el estilo de vida que tú quieres llevar. Pues tienes que buscar otra vía. Entonces, para mí es clave conocerte.
Y cuando tú te conoces, entonces buscas el equilibrio entre tus valores y la rentabilidad. ¿Qué es algo que puedo hacer que sea rentable, que encaje conmigo, que encaje con lo que para mí es importante? Y a raíz de eso, trabajar en ello y poner foco. Sobre todo poner foco, porque yo durante mucho tiempo, uno de mis errores fue hacer muchas cosas. Lanzaba muchas cosas, hacía muchas cosas y como tenía capacidad, sacaba muchos productos. Y eso hace que, por un lado, la gente no tenga claro lo que haces porque marean más todo el rato una cosa, otra, otra. A ti mismo te dispersa y no le das a veces el tiempo suficiente a que las cosas maduren y a poder mejorarlas. Entonces, para mí, cuando alguien empieza, uno de mis consejos sería que vendiese pocas cosas. Que si vende servicios, pues pocos servicios. O incluso un servicio, pero muy especializado. Solo ofrezco esto. Porque la gente lo que tiene miedo es como me llega gente por boca a boca, pues la hago de todo ya. Pero a lo mejor te interesa invertir un poco de tiempo en aprender a vender o en aprender a saber captar gente, ir más especializado, ir a clientes que te paguen más y trabajar con menos gente que te pague mejor. Pero para mí es súper importante que haya mucho foco. Yo para eso me leí un libro que me gustó muchísimo, que se llama Lo Único. Y es un libro que te ilustra un montón, o sea, va todo el tema de habla de foco, pero te lo explica de una manera que es muy guay. Y me gustó mucho porque tiene así muchos dibujos y te lo demuestra visualmente. Y a mí me ayudó a interiorizar ese concepto, o sea, a realmente interiorizarlo en mi mentalidad. Te entiendo perfectamente. A mí me pasa con la creación de contenido. De hecho, ha sido mi gran aprendizaje de este último año porque yo tengo una capacidad muy grande de crear contenido, pero mi error era distribuirlo poco. Entonces dije, hostia, vamos a poner foco en crear menos y precisamente darle tiempo de maduración a ese contenido y meterle más caña a la distribución. Y es verdad que Yo llegué a también... hacer mi podcast diario. Yo hacía mi podcast diario al principio, Yo 10 también. meses hice el podcast diario. ¿Qué pasaba? Que al final no le da tiempo a la gente escucharlo. Y cuando antes hacía 3 programas a la semana. ¿Ahora qué hago? Me pienso mucho más qué programa voy a hacer, pienso más en, ahora pues estoy poniendo el foco en YouTube, pues ahora estoy que sí, qué titular pongo, que sí, qué miniatura, que sí, qué tal, trabajando esa parte, me apunté a un par de formaciones de YouTube porque estoy ahora poniendo foco ahí. Y era como de, vale, voy a trabajar más en cómo hacer contenido más atractivo en vez de mucho contenido, sino en cómo lo puedo convertir en más atractivo, cómo puedo hacerlo más viral, cómo puedo trabajar esa parte y poner más el foco en eso. No que a veces nos perdemos, hay gente que se pierde en la inacción, en no hago nada, estoy súper bloqueado y como tengo tantas opciones no sé qué hacer. Y hay gente que nos perdemos en cómo puedo, pues hago 1000 cosas, pero no se trata de hacer mucho. Por eso yo aprendí que no se trata de esforzarse mucho, sino de esforzarse mejor. Sí, yo es que me veo muy reflejada en ti, por eso cuando te encontré en Triunfers dije, ay, no puedo creer que estás aquí porque yo te escucho hace mucho y me veo muy identificada porque yo soy de ahogarme en la acción. Yo me ahogo en la acción porque como es lo que tú dices, me es muy fácil crear y como me es muy fácil comunicarlo, voy pero luego llega un punto en el que dices, jo, voy a recalcular ruta, ¿no? Como el GPS, un poco, voy a echar atrás. Marina, para terminar, ¿cuál dirías que han sido tus mayores cagadas en el emprendimiento y cómo las has superado? ¿O qué te ayudó para poder superarlas en estos años? Mayores cagadas. De todo he aprendido. Mis mayores cagadas fue no trabajar mi marca desde el principio. Yo le daba mucha importancia al producto, le daba mucha importancia a conseguir gente, pero el trabajar bien la marca, trabajar más la parte de conversión, mucha gente se centra siempre en el volumen. Es como que me siga 1 millón de personas, pero si tú luego no sabes convertir a esa gente, hay gente que tiene audiencias muy pequeñas y convierte un montón. A mí me pasa, o sea, yo he vendido más que mucha gente que tiene millones de seguidores y yo en verdad tengo una comunidad pequeña. Realmente es pequeña, pero convierto mucho. Entonces al final creo que se pone mucho foco en la parte de arriba del embudo o en la parte de abajo. Y a veces hay que trabajar más vale, voy a crear una marca potente, voy a ver cómo convierto a esa gente, voy a ver cómo los meto en mi mundo, cómo al final les gusta mi personalidad. Y ese fue uno de mis errores grandes. Otro fue el que te he dicho de crear muchas cosas y también poner precios muy bajos por miedo a pedir más dinero. Eso también fue otro de mis errores. Tampoco hay que fliparse porque también hay mucha gente que dice, pues yo cobro más y ya está, ya. Pero tienes que tener experiencia. O sea, luego el producto tiene que ser bueno. La mierda, aunque la pintes de oro, sigue siendo mierda. Entonces, para mí sí que hay que tener un producto bueno
que esté, o sea, que sea bueno, y tú a veces vas aprendiendo y conforme vas aprendiendo subes el precio, no tiene por qué ser alto de entrada, ¿no? Y luego también la parte de... ¿Qué te iba a decir? Que había pensado algo. Mm, hubo una época que vendía, como me dijo un mentor, me acuerdo que, bueno, hice una consultoría con un chaval, porque procesos de mentoría en sí no he hecho consultorías, he hecho mentorías de mentalidad, pero no de cosas de negocio. Em, Hubo yo una parte que vendía, como decía este, bueno, primero dar mucho gratis también, error, o sea, di mucho gratis y al final cuando das mucho gratis, lo que pasa es que sacias la necesidad de la gente. Si yo a mí ya me ha saciado con todo lo gratuito, ya no te voy a comprar nada. Entonces, para mí, una de las cagadas, yo hubo una época que tenía un grupo gratuito, ¿vale? Era una comunidad gratuita, además, sesiones cada 15 días que yo les daba gratis. Y luego, cuando tuve que empezar a cobrar, me costaba un montón, porque claro, la gente estaba acostumbrada a que yo le diese todo gratis. Entonces, te cuesta mucho. Y creo que no mostrar mi personalidad antes, porque yo jugaba más a eso de, pues eso, soy correcta, tengo una web normalita y sacar mi lado más auténtico y atreverme a ser yo, creo que fue lo que me ha hecho llamar más la atención. Entonces creo que esos errores pues han hecho que fuese más lento. Y también subestimar el copywriting. Bueno, yo fui de las que criticaba a los mentores de marca personal porque yo decía que esa gente que hacía así, para crear una marca aquí tenía que tener un mentor. Y luego, para el tema del copywriting, yo de lo de la escritura persuasiva, yo vendía páginas web y yo decía que eso era una mierda, que eso de los textos persuasivos, que eso qué. Y después con el tiempo dices, joder, qué ignorante que era porque lo que dices en una web es más importante que su diseño. Lo que dices en un email es más importante que hacer un email de estos como se hacían antiguamente, que parecían folletos promocionales, ¿no? O sea, para mí la escritura persuasiva porque es tu mensaje. Ya no es porque se ha escrito, da igual si es escrito o es en un vídeo, es tu mensaje. Y trabajar el mensaje es lo más potente que existe. Entonces yo, durante mucho tiempo, como era una ignorante idiota, pues subestimaba el poder de esto y claro, pues lo que haces lo rechazas, como al final lo desconoces, lo rechazas, hasta que te das cuenta que es fundamental. Entonces, yo si hubiese aprendido antes sobre escritura persuasiva o copywriting, me habría ido mucho mejor. O sea, Qué bueno. creo que he dicho bastante ya. Sí, sí. Suficiente, gracias. Y una última pregunta. ¿Qué le dirías? Bueno, ¿has pensado alguna vez en abandonar eso de tener un negocio propio? Te has levantado la típica mañana de, Marina, ¿para qué coño te has metido en eso, tía? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te vienen esos A días? ver, a mí siempre me pasa una cosa, ¿vale? Yo esto lo cuento públicamente porque quiero que la gente lo naturalice y no se creen fantasmas en la cabeza. Yo cuando hago una acción, ¿vale? Imagínate que saco una formación y yo tengo una expectativa de lo que se va a vender y se vende menos. Yo ese día me cabreo, me cago en la puta madre de todo el mundo y pienso, voy a cerrar todo y os van a joder a todos, porque no lo entendéis. O sea, es que de verdad, esto que está chulísimo que he hecho y no, ¿vale? Y yo ese día, pues a veces lloro, a veces, o sea, yo todo eso me pasa ese día y yo lo reconozco. O sea, me da una rabia que la gente no. ¿Cómo? ¿Qué te pasa cuando algo te sale mal y todo el mundo? Yo lo gestiono. Bueno, tal, no mintáis. O Y sea, una mierda. tú coges y te enrabias y dices, joder, ¿y por qué no he entendido que esto que estoy vendiendo que es chulísimo y es que son idiotas y no sé qué y tal? Pero luego al día siguiente lo que pasa es que soy consciente y digo, ahí tomo la responsabilidad. El primer día le echo la responsabilidad al otro. O sea, sois vosotros que no lo entendéis, ¿no? Y luego hago autocrítica y entonces al día siguiente, que ya se me ha pasado el calentón, pienso, pues a lo mejor no lo he comunicado bien. A lo mejor no hay algo que esto no lo he hecho bien. A lo mejor lo otro, pues he fallado. A lo mejor no lo han entendido, ¿no? Y entonces ahí sí que saco fuerza de ponerme a tope y ver qué puede estar fallando y trabajo en ponerme las pilas y cambiarlo. Entonces, ahí me doy cuenta de esas cosas, pero yo ese primer día, pues mando toda la mierda y digo, voy a cerrar todo y os van a dar por culo. Pero después no lo hago, después se me pasa. Y digo, no, si es que en verdad, a lo mejor esto lo he hecho mal, a lo mejor tal. Pero cuando algo no me sale bien, digo, yo siempre digo que voy a mandar toda la mierda, pero después no lo hago, pero sí, sí, o sea, yo lo reconozco. Creo que hay Me que decir la encanta, me verdad, si encanta. es que, ¿de qué vale que yo te diga, no?
yo nunca he pensado en quitar mi negocio porque no, lo digo pues en caliente. Luego en verdad pues no lo pienso porque sé que sigue aportando, pero si algún día dejase de aportar o ya no me gustase, pues lo quitaría y haría otra cosa y ya está. No pasa nada, tampoco se acaba el mundo. Total. Yo después del penúltimo webinar fue cerrar el botón, tirarme aquí en el suelo y decir, me cago en todo, vaya mierda de webinar que me ha salido. Literalmente fue así. Y luego fíjate que es en el que más vendí. Así ¿Sí? que muchas veces pensamos que algo ha sido una mierda y tal, y tú te autodestruyes por dentro y luego resulta que no, que a la larga cuando miras con un poco de perspectiva, pues las cosas salen mejor de lo que uno esperaba, ¿no? La clave para mí es que asumas, o sea, que sea natural, que asumas que a veces hay cosas que no vas a hacer bien y en ese caso te salió bien, pero si te sale mal, pues también forma parte del proceso. Para mí, una de las cosas fundamentales que hay que entender es que el mayor activo no es tu negocio, eres tú y tus habilidades. Porque si tú has sido capaz de crear ese negocio, todas esas habilidades que has adquirido en ese tiempo te pueden permitir mañana crear otra cosa. Y a lo mejor esa cosa incluso puede ser mejor que esta. Entonces, el activo eres tú, no tu negocio. Buenísimo. Y ahí hay que soltar esa idea de que muchos emprendedores estamos tan enamorados de nuestra idea, ¿no? Que a la hora de tener que soltar, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Tú has cambiado de productos de negocio en algún momento? ¿Has tenido que soltar o siempre has tenido la misma línea? Antes tenía, mira, pues mi podcast, antes tenía una intro que decía, este podcast ha tenido varios nombres. Eso decía la intro, pero forma parte de mi evolución. Entonces, mi podcast ha tenido como 5 nombres. Mi web empezó siendo formadores, tuve una que era tener podcast de formadores online, creo que la web no se lleva a llamar formadores online. La web tuvo varios dominios. Primero era marinamiller.es, luego era soymiller.com, luego pasó a espabilismo freelance y de espabilismo freelance se quedó en espabilismo. O sea, para que tú veas el proceso. Entonces, sí, y he ido haciendo cosas distintas. Es verdad que siempre al final ha estado ligadas al marketing y todo eso, pero ha ido transformándose. Yo he ido evolucionando y el negocio ha ido cambiando conmigo. Y creo que al final nosotros, en este caso que somos marcas personales con un negocio y tal, vamos cambiando y el negocio va cambiando con nosotros. Es verdad que cuando cambias de un sector a otro, hay que saber hacer muy bien la transición si quieres que la gente no se sienta un poco como de este que le ha dado. Porque hay veces que pasa. O sea, yo he visto marcas que eran muy grandes, que estaban bien, han tenido a lo mejor una crisis existencial o lo que sea, y de repente han cambiado a otra cosa totalmente diferente y te has quedado ahí un poco como descolocado, como decir, pero este qué le ha pasado, ¿sabes? Como ahora se dedica a otro sector totalmente distinto. Pero también es verdad que yo luego, con mi evolución, ya no lo veo tan loco. Como puedo ver como que esa persona a lo mejor se ha cansado de ese sector o quiere hacer otra cosa y tiene habilidades ya suficientes como para poder dedicarse a otra cosa. Y por eso te digo que el activo eres tú, no el negocio. Y creo que hay que tener la capacidad de pensar en desarrollar habilidades y que esas habilidades sean lo que a ti te permitan, pues, y tener incluso varios negocios. No tienes por qué tener uno solo. Yo tengo siempre me he visto como una persona con varios negocios al mismo tiempo, pero al final siempre he pensado en primero levanto uno, cuando ya esté muy bien, pues puedo si quiero poner foco en otro, pero tener esa parte de no dispersarte tampoco, no tener cuidado con no acabar dispersándote. Pero en verdad el activo eres tú. Y si tú has sido capaz de levantar un negocio, eres capaz de levantar otro seguramente. O sea, al final, si decides o si eliges un sector porque está en declive y todo va mal, pues a lo mejor no. Pero que el activo realmente eres tú y cuando has sido capaz de construir todo eso es más fácil que seas capaz de volverlo a hacer. O sea, al final creo que hay que invertir en desarrollar habilidades. Qué bueno. Si hay una única idea con la que quieres cerrar este podcast y que se quede la gente con una única cosa de todo lo que hemos hablado hoy en ese proceso de emprendimiento, con eso de los negocios digitales y el marketing, ¿cuál sería? Hemos hablado de mucho. Es que hemos abierto Sería, muchos melones. sería, van a ir tres en una, ¿eh? Dale. Que te conozcas, eh, que te conozcas, que seas tú mismo y que te permitas serlo. Esas serían las tres cosas que,
que a mí me gustaría que la gente valorase, porque al final cuando te conoces, cuando eres tú mismo y cuando te permites ser tú y ser libre, al final es cuando estás más cerca, por lo menos, de lo que para mí es la felicidad. Oh, Marina, vaya cierre. Yo creo que este es uno de los cierres más potentes de entrevistas que he tenido. Que muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo este ratito. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Creo que ha sido de gran valor y que la gente que sepa realmente sacar el oro de este episodio le va a servir de muchísima ayuda. Muchas gracias por haber sido tan honesta, por haber sido tan transparente, por haber sido tan clara y decir las cosas de forma tan directa. Y nada, te dejo para que te despidas y que nos digas dónde podemos encontrarte y sobre todo cómo puedes ayudarnos. Pues podéis encontrarme, que me esté escuchando, puede encontrarme en espabilismo.com. Ahí tengo un regalito que dejo para las nuevas conquistas en mi web, para que entren en mi mundo y nos conquistemos. Porque al final, pues bueno, yo me enfoco en la parte de la estrategia de negocio. Tengo una membresía sobre estrategia que se llama el Club de Estrategas y ahí enseño persuasión, ventas y también metí una parte de mentalidad con audios y tal, porque me di cuenta que la gente ahí fallaba. Y yo lo que hago es espabilar a la gente para que pueda ser más libre y para que tengan una forma de vivir que les permita al final estar alineados consigo mismos. Entonces, para mí no existe más libertad que tener un negocio propio online que te permita poder elegir. No significa que ganes millones, hay gente que va a ganar un sueldo y está bien también, ¿sabes? No, no se trata de ser súper millonetti. Tengo un libro que se llama Millonetis Digitales, donde ahí explico qué es para mí ser un milloneti digital y explico muchos ejemplos personales, historias, y es cortito, está hecho para gente que no le gusta leer, que fue bestseller en Amazon. Entonces, bueno, pueden leerse mi libro, pueden entrar en mi web y a raíz de ahí pues ir descubriendo lo que puedo ofrecerles si conectan conmigo y si han conectado con lo que he contado aquí, pues les invito a que se pasen y vean pues si les termino de cuajar o no. Les dejo un regalito ahí al final de la web para que vean lo que les puedo aportar. Y si no, pues, oye, pues a lo mejor si han escuchado algo que les ha molestado o ha dicho, esta tía es una flipada por esto, pues que esa persona preste atención y vea por qué siente eso y por qué piensa eso. Porque seguramente yo le he despertado algo que tiene dentro que con lo que tiene un conflicto por resolver. Toma ya. Pues muchas gracias, Marina. Muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado y seguimos por aquí. Hasta la próxima. Chao, chao.